¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Alzate, docente de sociales con más de 15 años de experiencia, preparando a estudiantes en diversos colegios para la prueba Saber 11. Así que iniciamos este recorrido y sé que nos va a ir muy bien. Bienvenido. En este ejercicio vamos a ver lo relacionado con las causas de la violencia en Colombia. A lo largo de la historia siempre hemos tenido violencia, casi nunca hemos tenido un respiro de paz por parte de tanto conflicto interno que ha tenido el país. Como competencia vamos a comprender que los problemas y las soluciones involucran distintas dimensiones y vamos a reconocer la relación entre lo uno y lo otro. Y como evidencia vamos a analizar los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención. Vamos a conocer un poco de historia y vamos a desarrollar este ejercicio. A lo largo de la historia, Colombia siempre ha tenido conflictos internos, guerras internas. De lo que podríamos decir que la base de la violencia en Colombia es cuál es la causa, el origen de esos conflictos en nuestro país, en Colombia. Las opciones son A, la ignorancia del pueblo. Opción B, ¿cuál es la base de la violencia en Colombia? Opción B, desde el maltrato intrafamiliar hasta el descuido estatal que lleva a un desorden social. Opción C. La base de la violencia en Colombia es C. La aceptación pasiva de la violencia. Y luego nos vamos a la opción D, que la base de la violencia en Colombia es de una democracia que cada vez se debilita más. Cuando nosotros abordamos un ejercicio de estos, tenemos que analizar muy bien cuál es el que descartamos, el que no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando, el que está perdido, el que está descontextualizado. La base de la violencia en Colombia es, esa es la pregunta, una democracia que cada vez se debilita más. Bueno, el hecho de que las democracias se debiliten genera violencia, pero no es la causa base principal por la cual hemos tenido nosotros siempre violencia. La violencia en Colombia ha sido más interna que externa, es decir, no hemos tenido unas guerras grandes como otros países, como las superpotencias que se enfrentan nación contra nación, país contra país. Nosotros hemos tenido un conflicto de guerras internas a lo largo de toda la historia, es más a nivel del interior. En otras palabras, nos matamos a nosotros mismos. Entonces, el que la democracia cada vez se debilite más no necesariamente es la opción más viable para escoger como la respuesta, como la clave. Miremos ahora la opción A, la ignorancia del pueblo. Bueno, eso contribuye, pero no es la única causa. Conocemos personas que no tienen nivel educativo, un nivel de preparación alto, elevado, óptimo, y viven en armonía a nivel de familia, a nivel de vecinos, a nivel de vereda, en un conglomerado. Entonces, claro que la ignorancia llega a generar una violencia desbordada, indiscriminada e injustificada. Pero también tenemos casos donde a pesar de la ignorancia, el no estudio, formación o capacitación de una persona o de un grupo, no necesariamente eso los tiene que llevar a una violencia desbordada. Luego tenemos la opción B y dice, desde el maltrato intrafamiliar, ¿cuál es la base de la violencia en Colombia? Sería la pregunta. Y la opción B dice, desde el maltrato intrafamiliar hasta el descuido estatal que lleva a un desorden social. Ya esta opción tiene mucha probabilidad en el sentido que en la medida que hay abandono estatal, que no hay oportunidades de estudio, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades laborales,
Entonces las comunidades se organizan para trabajar desde la ilegalidad, para trabajar desde algo que no es aceptado como algo legal, algo viable. Entonces, esta opción B, que desde el maltrato intrafamiliar hasta el descuido estatal lleva a un desorden social, es una buena base para decir que la violencia en Colombia ha tenido esto como causa. Ahora, no solo a nivel de un grupo, no solo a nivel de una sociedad, analicemos a nivel intrafamiliar. Cuando no hay valores, cuando no se dan a nivel de la familia, que es el núcleo, que es la base de la sociedad, cuando no se dan esos valores y esa educación, eso va a redundar, eso lo vamos a ver cómo se desplaza y cómo se distribuye en las diferentes esferas de la sociedad. Y obviamente esto inició en la base de la sociedad, que es la familia. Entonces, ¿cuál es la base de la violencia en Colombia? Podemos decir que la respuesta, la opción válida es la B. Va desde el maltrato intrafamiliar, desde ahí se genera un ser humano violento o no, hasta el descuido estatal que contribuye, ¿cierto? No es para uno justificar que como estamos en una comunidad olvidada por el Estado tenemos que ser violentos, no, pero sí contribuye. La opción C dice la aceptación pasiva de la violencia. Bueno, eso es un mal y hay que hacer algo, hay que manifestarnos, solo que hay que saber cómo nos manifestamos. La violencia genera violencia, el odio genera odio. Entonces no es que porque hay violencia vamos a atacarla con más violencia. No, eso empeoraría el asunto, empeoraría las cosas. Por eso entonces la ignorancia de los pueblos le falta más complementar, le falta más información para que esa sea la respuesta válida. La C dice la aceptación pasiva de la violencia. Tiene que ver, pero todavía se queda corta para explicar las causas, orígenes o base de la violencia en Colombia. Y la opción D, que la base de la violencia en Colombia es una democracia que cada vez se debilita más. Sí tiene que ver, pero no como la causa principal. Y la democracia, pues, no necesariamente se debilita más, por lo menos en nuestro país. Gozamos de una de las democracias más antiguas de América Latina. Entonces, por eso la opción es la violencia del macro, de lo macro, siempre empieza en lo micro. Y es en la unidad, en la base de la sociedad, que es la familia. Y de ahí se extiende a una comunidad, por ende a un Estado. Respuesta B, la base de la violencia en Colombia es desde el maltrato intrafamiliar hasta el descuido estatal que lleva a los diferentes desórdenes sociales a los que nos hemos visto enfrentados. Es muy interesante el ejercicio, la pregunta que acabamos de realizar, porque todo tiene un origen y todo tiene una causa. Y precisamente los conflictos en Colombia se deben primariamente a que la base de la sociedad, que es la familia está bajo ataque, está en una continua desintegración y es precisamente la razón por la cual se da esa violencia de una forma generalizada. Todo empieza en lo particular. Haciendo ese análisis, esa inferencia, es que decimos que la respuesta era la B, desde el maltrato intrafamiliar hasta el descuido estatal que lleva a un desorden social como la causa de la violencia o la base de la violencia en Colombia.